Sí, Ángel. Bien. Hola, buenos días. Bueno, damos inicio a la sesión del día de hoy a cargo de la doctora Karen de León, ¿verdad? Con el artículo que espero que pues todos hayan revisado y pueda aportar mucho. Adelante, Karen. Gracias, doctor. Bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy con el artículo Vergüenza y autoalienación, una perspectiva psicoanalítica desde el trauma, escrito por Daniel Schau. El día de hoy, pues cuento con el apoyo del doctor Ángel Rubio, quien fue mi asesor en esta sesión, y pues vamos a comenzar. Daniel Schau, el autor de este artículo, es un psicoanalista neoyorquino, quien de hecho ejerce su práctica clínica ahí en Nueva York. Él de inicio no fue formado como psiquiatra ni como psicólogo, sino que fue actor. Inicialmente él se formó como actor, posteriormente decidió irse a vivir en un ashram en India, buscando ejercer más su espiritualidad. Sin embargo, ahí pasó, 10 años al lado de la líder de Siddha Yoga y se dio cuenta de muchos fenómenos que no le agradaron. Luego los pudo nombrar como trauma narcisista. Este trauma fue ejercido por parte de la líder hacia los adeptos que pues eran fieles a este culto o a esta forma de vida. ¿Qué fue lo que Daniel Schau vio primeramente? Bueno, pues vio que había un líder y que este líder parecía ser omnipotente. Los demás, en cambio, eran dependientes, eran débiles, eran desagradables para el líder incluso, y algo muy llamativo es que no tenían una identidad propia, tenían que perder su identidad, su subjetividad, sus particularidades, como vemos en esta imagen representado por Osho en el documental Wild Wild Country en Netflix. Pero para iniciar a hablar de este artículo, vamos a comenzar hablando sobre de qué trauma habla Daniel Schau. Daniel Schau habla sobre un trauma en el vínculo, es decir, es un trauma en la relación entre dos individuos. ¿Y dónde se da este trauma? Pues se da en la intersubjetividad. La intersubjetividad es un concepto dado por Benjamin, quien nos dice que es el reconocimiento de uno con todas sus particularidades hacia el otro también con todas sus particularidades. Pongo como ejemplo la película de Avatar, en la cual se saludaban como te veo, te reconozco. Es decir, la intersubjetividad se nutre cuando uno reconoce al otro tal y como es. En cambio, en este trauma, lo que sucede es la anulación de la subjetividad del otro, es decir, tu opinión no existe, tú no existes, tu voz no importa, tus opiniones no son importantes. Y al anular al otro, el otro que anula, se pone encima, de modo que se vuelve una subjetividad hegemónica. Es decir, solo hay una subjetividad que importa, la del líder, la de la persona que domina. Y todos los demás se ven obligados a apagar sus gustos, sus preferencias, su estilo, su deseo, en pocas palabras, su vivencia. Esto lo vemos muy bien representado en la misma serie que les comento por Osho, quien en este caso se muestra como un ser omnipotente, omnisciente, que domina y que enseña a los demás que son débiles y dependientes. Pero en realidad lo que está escondiendo aquí es una gran dependencia negada por parte del líder, quien se nutre de los ojos y de la admiración de los adeptos. Es decir, los que parecen débiles no lo son tanto y el que parece omnipotente no lo es en absoluto. De modo que la única subjetividad que sobrevive en este ejemplo que les comento es la del líder, anulando así todas las demás subjetividades de los presentes. Pero este trauma no se da solamente en los cultos y en las sectas, también se da en la familia. En la familia se da como un no reconocimiento del otro. En el niño lo podemos ver cuando el padre o la madre no reconocen la existencia del menor, o tal vez reconozcan su existencia, pero no validan sus sentimientos, sus emociones, o incluso sus muestras de amor. Porque el reconocimiento es un componente esencial del amor. Durante el desarrollo, para el niño, es traumático no sentirse reconocido, no sentirse valorado. ¿Cómo sucede este trauma en el desarrollo? Bien,
Pues sucede cuando los padres narcisistas demandan, es decir, exigen el amor del menor, pero ya de antemano lo rechazan, lo resienten, es decir, su hijo les desagrada. Y no es que les desagrade por algo, digamos, exterior, sino porque en sí el niño encarna toda la debilidad que el padre tanto odia. Es decir, el niño está aprendiendo, el niño se equivoca, el niño muestra sus emociones de una forma más libre o incluso más burda, de modo que todo esto, de forma como un espejo, el padre lo desprecia, lo rechaza, pero al mismo tiempo le exige su amor. ¿Qué va a pasar con este niño que es rechazado y a la vez exigido por su padre o por su madre? Bueno, según Fairbairn, los niños harán un gran esfuerzo por mantener bien a sus padres. Y continuando con esta visión de Winnicott, a menudo se presentarán ante el padre como quiere que sea. Es decir, el niño estará de forma recurrente buscando la aprobación de los ojos del padre, por lo cual se someterá a una voluntad externa. De aquí que aprenderá que su voluntad individual no importa tanto, sino que lo que importa es mantener satisfecho a su padre. Entonces, ¿qué es lo traumático de la vinculación narcisista? Bien, pues lo traumático de la vinculación narcisista es el rechazo del cuidador narcisista a la subjetividad del niño, es decir, rechazar sus sentimientos, sus pensamientos o su vivencia. Negar, es decir, la negación del cuidador a permitir un reconocimiento de la intersubjetividad, es decir, yo existo, pero tú también existes. Lo que lleva a una abolición de la subjetividad del niño, es decir, el niño no reconoce ni siquiera quién es o cómo es. Y esto es muy importante recalcar, no es un daño que se da en una sola ocasión, es un daño acumulativo. Es una forma de relación, una manera en que el niño aprende que se le debe tratar, una manera en la que el niño internaliza que su voluntad, su ser y su sentir no importan. Pongo este ejemplo de una novela que luego se hizo obra de teatro, que posteriormente se hizo película, Largo viaje hacia la noche. Fue escrito por Eugene O'Neill, que fue un dramaturgo. Y llama la atención que en esta película podemos ver cómo el trauma narcisista se lleva a cabo entre los miembros de la familia. En esta película, de forma muy breve, la madre de familia es adicta a los opioides, el padre es alcohólico que salió de la pobreza y ahora es millonario, y a sus hijos, quienes en consecuencia son alcohólicos. El hermano del personaje principal es alcohólico y el personaje principal, que en este momento representa a nuestro autor, débil y una gran víctima de su En esta película llama la atención que aquí se pasa por generaciones, pero hay otro elemento muy importante. Cuando vemos la vida real del autor, de O'Neill, vemos que omitió un pequeño detalle en su película autobiográfica, y es que tenía esposa y 3 hijos. Esto no solo lo omitió en su obra, no solo en la película que les comenté, suficientes e invisibles para él. Ellos mismos se lo dijeron. Y de hecho tuvieron desenlaces fatales. Eugene y Shane, los 2 mayores, se suicidaron. Y una O'Neill, se casó con Chaplin cuando ella tan solo tenía 18 años y él 56, entrando en una relación con una persona déspota, abusiva y nuevamente traumática. De modo que podemos ver cómo el trauma narcisista se va dando de generación en generación y muchas veces quien lo lleva a cabo, es decir, la persona traumatizante, no se da cuenta de ello. Lo vemos aquí, como en la película él se presenta como una gran víctima, pero en la vida real él fue el traumatizante de sus hijos. Individuo perdido, que no se reconoce, que no se percibe esta pérdida del no se da esta. Bien, pues hay y vergüenza. Ajá. De modo que existe una culpa y vergüenza negadas en el padre de familia, quien como consecuencia y como no le agrada esta debilidad,
va a tener un resentimiento por desear los cuidados y la atención que recibe el niño para sí mismo. En consecuencia, va a proyectar estos sentimientos desagradables para él y el niño va a internalizarlos, tanto la culpa y la vergüenza. De modo que tendremos como resultado un hijo que se culpa y que se sacrifica y que en consecuencia se vuelve el cuidador del padre. De esta manera, habrá una disociación de la conciencia del niño sobre sus propias necesidades con una consecuente ira y duelo por sentirse explotado por su padre. ¿Cuáles son las consecuencias del trauma narcisista según este autor? Bien, pues en primer lugar tendremos una incapacidad para sentir un sentido de validación propio, ya que el único sentido de validación será ser gratificante para el otro. También tendremos que el individuo tendrá un sentido de agencia atrofiado. Además, se sentirá dirigido por las percepciones de otros, ya sean percepciones reales o percepciones imaginadas, en vez de guiarse por una voz propia. Tendrá también un sentimiento reducido, un sentimiento propio reducido y resentido, además de la presencia de síntomas depresivos crónicos que podemos considerar postraumáticos en este concepto de trauma, así como un anhelo permanente por un amor nunca correspondido, que de hecho nunca puede ser correspondido, ya que sus padres no pueden amarlos de la manera que necesitan. Y por último, no hay una consolidación de su subjetividad. Tenemos entonces a este individuo con poca agencia personal, con pérdida de su individualidad. De modo que para sobrevivir, ¿qué hace el niño según este autor? Bueno, para llevar a cabo su supervivencia se disociará. Se disociará en una parte o en un self bueno y un self malo, una parte perseguida y otra perseguidora. De forma que, si se internaliza lo malo, el individuo tendrá vergüenza, insuficiencia, ausencia de compasión por sí mismo y anulación de sí mismo. Pero si esto se externaliza, es decir, lo malo y desagradable, el individuo se verá como el típico narcisista que vemos de forma más general, como un individuo con desvergüenza, omnipotencia, ampulosidad, una gran negación de sus necesidades y de su dependencia y un constante anular al otro. Y estas son caras de la misma moneda. Según Morrison, en la dialéctica del narcisismo, la vergüenza es lo que está en medio de ambas presentaciones. La vergüenza sería la brecha entre el self ideal y el self actual. Podemos verlo de otra manera como el narcisismo sobreinflado y el desinflado, pero la vergüenza está en medio de ambos. En uno se niega la debilidad, esta se externaliza y se siente omnipotente, y en otro estos sentimientos de inadecuación y de debilidad se internalizan, sintiéndose constantemente avergonzado. Pero bueno, llegamos a un punto central de la presentación. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de ser. En estos individuos la vergüenza llega a ser tan profunda que sienten un sentido de inadecuación profundo. Es como si tuvieran una especie de maldad esencial. Esto lleva al individuo a que se sienta atrapado y aprisionado por la vergüenza, llevando una duda sobre sí mismo constante, autocondenándose por errores mínimos y con un autodesprecio. Se vuelve entonces una batalla entre sentirse perseguido y ser perseguidor. Pero esto lo hace el individuo a sí mismo. Es decir, hay partes perseguidas y partes perseguidoras. Partes avergonzadas y partes avergonzantes. Es un individuo que se pisa a sí mismo, un individuo que se desprecia a sí mismo, dándonos como resultado una persona rígida, que se maltrata, que ante errores mínimos se latiga y que no es posible para él en algún punto verse con compasión. Y aquí hay una paradoja muy importante, y es la paradoja de que esta situación, el perseguirse, da por lo menos una sensación de control. Ante la impotencia y el desamparo, el individuo se persigue como forma de control, como una forma de autoprotección. Es importante remarcar que en estos pacientes que tienen la vergüenza tan internalizada, cuando se les invita a la autorreflexión, ellos de inmediato se autocondenan,
y lo que tenemos que hacer o lo que buscamos hacer es llevarlos hacia la presencia de una curiosidad, comprensión y compasión sobre sí mismos, más que quedarse en la condenación por lo que encuentran en sí mismos. Y ese es el trabajo que se hace en terapia. Cuando se le brinda un espacio al individuo en el que pueda verse a sí mismo, en el que pueda reconocerse y sentirse reconocido, y poco a poco ir restaurando la subjetividad. Y al ir restaurando esta subjetividad, irá ganando un poco más la compasión. Esta compasión le permitirá ver que, bueno, estas partes que se avergüenzan pueden ir siendo cada vez más suaves, logrando un trato mejor hacia sí mismo. Esto se logra gracias a la curiosidad no enjuiciadora hacia sus partes vulnerables y avergonzadas que sufren. Y bueno, en el proceso de desarrollar esta curiosidad no enjuiciadora, lo que buscamos también es que el paciente pueda formar un apego seguro interno. Este apego seguro interno se llevará a cabo gracias a que el terapeuta y el individuo reconozcan la intersubjetividad. Para esto es importante que el paciente hable, que se sienta escuchado, validado, que no se le impongan pensamientos del exterior, y sino que se le pueda escuchar cómo es su vivencia, cómo es su sentir, qué quiere. Para esto, bueno, el terapeuta tendrá que tener una capacidad para transmitir al paciente la capacidad de ver en tonos grises, la capacidad de tolerar la decepción, lo cual se llevará a cabo gracias a esta capacidad de curiosidad no enjuiciadora, autorreflexión y autorregulación. De manera que si con el tiempo esto se va llevando a cabo de manera adecuada, el paciente en un momento podría internalizar las funciones del terapeuta y adquirirlas para sí mismo. Para terminar, vamos a ver una viñeta en la que ejemplifico un caso de esto. Se trata de Malva, de 25 años, estudiante de medicina, quien acude a consulta por síntomas de estrés postraumático, posterior a haber pasado 9 meses en un servicio social de alta peligrosidad. En una ocasión, atendió a un paciente que había sido herido por arma de fuego y fue amenazada de que en caso de que el paciente muriera, ella pagaría con su vida. Pese a estos eventos, ella no se percibe en riesgo, minimiza sus síntomas, expresa que la movieron de sede contra su voluntad y que ella tiene que regresar porque es la única que puede con esas condiciones y debe atender a los pacientes de la comunidad. Se queja de ser inútil por no poder estudiar para el ENARM, ahora que incluso está en condiciones de servicio social de comodidad. Se muestra inquieta e incómoda con actos de cordialidad básica. Siento que aquí me consienten demasiado. El otro día, la secretaria me ofreció una taza de café. Tiene pobre adherencia al tratamiento. Es que ese medicamento me tiene muy tranquila y tranquila no puedo funcionar. Su padre es comerciante, relajado y fiestero, enfocado en lucir bien con sus amigos y ser el centro de atención. Su madre es jueza federal, estricta y es el favorito de los padres. Tiene una hermana 10 años menor, a quien ve como débil y vulnerable. Durante la infancia, sus padres estuvieron ausentes. Su madre pasaba la mayor parte del tiempo en otros estados y su padre se la pasaba construyendo una casa vacacional para llevar a cabo fiestas. Su hermano la agredía físicamente. Sus padres nunca lo notaron, aunque sus maestras de la primaria sí. Por este motivo comenzó a cubrirse con pantalón y manga larga en la escuela, incluso en verano. A los 12 años le contó a sus padres lo que le ocurría, es decir, que su hermano la golpeaba. Ellos lo negaron y le dijeron que exageraba. En represalia, su hermano intensificó la gravedad de las agresiones. En respuesta, ella tomó el rol de protectora de su hermana menor. Fue autosuficiente cocinando para ambas. A los 14, aprendió múltiples técnicas de defensa personal como Muay Thai, Taekwondo, Jiu-Jitsu y Karate. Me enfoqué en ganar masa muscular para poder enfrentar a mi hermano. Desde los 16, que vio que sí puedo con él, comenzó a bajar un poco las agresiones. Su motivación para estudiar medicina está asociada a gratificar a personas externas. Quiero demostrarle a mi abuela que sí puedo. Pese a sus múltiples intentos de demostrar su valor a su abuela, ella se complace en devaluarla. Ella tiene una artrosis y vive con dolor. Me dice que si no la puedo curar, ¿para qué digo que soy doctora? Que no sirve. Ya le pasé a los mejores especialistas en el área y le dijeron que tiene que descansar, pero sigue yendo al mercado de abastos y vendiendo comida, aunque no lo necesita. La llevo a todas sus consultas, pero sigue diciéndome que ni parezco doctora. Solo quiero demostrar que soy buena.
Como análisis de este pequeño caso, vemos que Malva vivió un trauma relacional narcisista en el cual hubo un no reconocimiento de sus necesidades desde la infancia y una anulación de su subjetividad, tanto en lo positivo como en lo negativo. Introyectó la culpa y la vergüenza de ser, por lo cual se ha esforzado durante toda su vida para probar su valor a través de los ojos externos. Es que si salvaba al paciente baleado, también me salvaba a mí. Esto ha ocasionado que se exponga a situaciones de mayor riesgo donde el trauma se ha perpetuado, hasta el punto de ser insensible a estímulos tan básicos como el hambre y el sueño. No se reconoce a sí misma desde adentro. Ve cada intento mío de acercarme como una amenaza a su forma de funcionar. En el medicamento ve un deseo de sabotearla. No se puede permitir la debilidad. El trabajo con ella es estar con ella con curiosidad no enjuiciadora y comprensión, resaltar su capacidad de compasión hacia los demás y buscar que esta parte compasiva sea más visible y hacia sus partes avergonzadas y perseguidas. También llama la atención que en las sesiones tiende a idealizarme y devaluarme, esto de forma constante, por lo que será importante responder con serenidad y autenticidad en la búsqueda de formar un apego seguro ganado. Esto, con el tiempo, espero, pueda despertar su subjetividad, su sentir y su voz interna. No será fácil, pero esa es la línea de trabajo. Y por último, les comparto algunas de las referencias que usé el día de hoy, así como un QR que pueden escanear para descargarlas, tanto los libros, artículos, como algunos otros elementos. Y sin más, pues pasamos al tiempo de comentarios, esperando escucharlos.